tal? Muy buen día, yo soy el doctor Felipe Rojo, soy cirujano ortopedista. Les voy a hablar de luxación de hombro. El hombro es la articulación que tiene más movilidad en el cuerpo. Está formado por la porción proximal del húmero en forma de esfera, la cual encaja en una depresión poco profunda que llamamos cavidad glenoidea de la escápula para permitir todo el rango de movimiento. Esto exige que las estructuras que estén alrededor de los dos huesos sean muy demandadas y tengan que mantener constantemente la estabilidad de la articulación. Por este motivo, el hombro es la articulación que más frecuentemente se luxa en el cuerpo humano. La luxación la vamos a clasificar generalmente en base a la dirección. Se puede luxar hacia adelante, se puede luxar hacia atrás, puede luxarse hacia abajo o puede luxarse incluso en raras ocasiones hacia arriba. Independientemente de la dirección de la luxación, siempre que hay una luxación, las estructuras que mantienen congruente al hombro pues se rompen. Y por mucho la luxación más frecuente pues es la luxación hacia anterior por el mecanismo. El mecanismo de la luxación siempre va a ser un trauma de alta energía, generalmente con apertura del brazo y rotación interna. Es decir, apertura del brazo y rotación interna. Se puede presentar esta luxación por lesiones deportivas, en pacientes que practican fútbol americano es frecuente, o en pacientes que practican algún arte marcial, taekwondo. Se puede presentar también en accidentes de tránsito, en volcaduras. Los pacientes que tienen un accidente de tipo volcadura frecuentemente sufren de luxaciones de hombro, y se puede presentar en pacientes de mayor edad por alguna caída de la propia altura o de algunas escaleras, o es frecuente que los pacientes de edad en casa se tropiecen con alguna alfombra que está floja y a la hora de caer meten su brazo y se luxa el hombro. Bueno, en la lesión aguda aparece dolor intenso. Se produce la lesión, dolor intenso que no cede y que va a obligar al paciente a ir al hospital para recolocar el hombro en su posición. Normalmente el paciente se da cuenta que algo se salió de su lugar, así lo manifiesta. Se salió el hombro, así lo dice. Ese es en un caso agudo. Puede presentarse una subluxación, es decir, que durante el accidente sale de su lugar el hueso, la articulación pierde la congruencia, pero en el mismo mecanismo regresa a su lugar. En esos casos puede tardar un poco el diagnóstico. Hay dolor, no hay dolor tan intenso y generalmente mejora con analgésicos. Por eso es que el paciente va a acudir a la atención unas horas o unos días después, cuando nota que el dolor sigue intensamente. Independientemente de si se luxa o se subluxa o regresa a su lugar la articulación, las estructuras que se encargan de mantener el hombro en su posición se rompen. Entonces, cuando hacemos algún procedimiento quirúrgico, las lesiones que vamos a encontrar en pacientes que se han luxado y las lesiones que encontramos en pacientes donde se regresa la cabeza del húmero a su posición son prácticamente las mismas, son muy parecidas. El diagnóstico siempre va a ser con una radiografía. Tenemos que ver una radiografía antes de hacer la manipulación, de hacer la reducción, evidenciar que está luxado. Aunque sea muy evidente clínicamente, tenemos que tomar la radiografía para descartar alguna fractura
y tenemos que tomar otra radiografía una vez que hayamos hecho la maniobra y que recuperemos la congruencia de la articulación. En este punto es muy importante resaltar que siempre la persona que se encarga de hacer la maniobra de reducción tiene que ser una persona entrenada, tiene que ser una persona que sepa técnicamente cómo hacer la maniobra de reducción, ya que si no es así se corren riesgos de que se produzca una lesión mayor o en el intento de acomodar el hombro se produzca una lesión más grande en la articulación. Una vez que ya pasó el evento agudo, que ya se acomodó la articulación, entonces normalmente lo que solicitamos es un estudio de tomografía o una resonancia o ambos en algunos casos. La intención es poder evidenciar o buscar alguna lesión alguna ruptura, digamos, que pudiera generar inestabilidad. Recordemos que el hombro tiene mucha tendencia a la inestabilidad, entonces tenemos que identificar lesiones tempranas para poderles dar tratamiento y así evitar que se genere una nueva luxación o que tengamos el caso de luxaciones de repetición. Cuando en estos estudios, en la tomografía o en la resonancia, no encontramos alguna lesión significativa o grave, entonces lo que hacemos es mantener inmovilización durante 3 semanas y manejar a los pacientes con rehabilitación, con fisioterapia, con ejercicios y esperar a que las estructuras que se rompieron en el momento de la luxación se cicatricen en la posición en la que están, y una vez que haya cicatrizado, alrededor de las 4 semanas, el paciente regresa a su actividad normal. El tratamiento quirúrgico, una vez que ya evidenciamos, que ya encontramos que hay una lesión grave, el tratamiento quirúrgico generalmente lo hacemos con artroscopía, que es una técnica de mínima invasión. Lo más frecuente que encontremos es que el rodete glenoideo, que el labrum, digamos que la superficie que está alrededor de la cavidad glenoidea se rompió, y que eso está generando que al momento de mover el hombro pues se salga de su posición. Entonces lo que hacemos ahí es, con una técnica de mínima invasión, regresar a su posición original esa estructura que está rota. En algunos casos donde las lesiones son más grandes o más severas, no hay forma, o técnicamente es muy complicado hacerlo por mínima invasión, por artroscopía, y entonces ofrecemos alguna cirugía abierta. Si es artroscopía o si es cirugía abierta dependerá en sí de las características y la cantidad de lesiones que encontremos dentro del hombro. Es muy frecuente que se generen problemas de inestabilidad secundarios a una luxación primaria o a un mal tratamiento de una luxación, o incluso a una mala técnica de reducción en la primera luxación. Si te has luxado el hombro o tienes inestabilidad o hay dolor al movimiento, acude a la consulta, estamos para servirte en la clínica Nápoles, y nada más.